Escuchábamos entonces ahí a Papo con Trabajo Forzado y vamos ahora entonces con lo que es la columna de nuestra especialista y debutante en este programa que estamos juntos compartiendo ahora con Emiliano Derucci y suplantando a Cecilia Beatriz Díaz, que le mandamos un saludo. Y Natalia Palomo, que es politóloga, ¿no? Además de politóloga es docente e investigadora y es una de las que sufrió el ajuste del CONICET, entre otras cosas. Ella se ríe, pero bueno, hay que comentarlo porque es parte de la realidad del país hoy. Así que bueno, nos va a hablar sobre lo que es el gobierno de la superficie, sobre Cambiemos, digamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, cuando hablamos de gobierno de la superficie nos preguntamos a qué nos referimos. Bueno, más que nada con el tema de obras públicas. Podemos ver todas las obras que se han hecho en el país y sobre todo en el conurbano. Podemos observar, por ejemplo, en la curva de Aedo, acá en el conurbano, las isletas que se pusieron, cómo se mejoró la avenida Rivadavia, también hoy por hoy Morón, que es un desastre obviamente para transitar, pero que se están arreglando distintas rutas, la prolongación de la ruta número 4, avenida Córdoba, avenida Curupaití, y bueno, seguimos sumando lo que ya se empezó en Cava a partir de la asunción de Macri como jefe de gobierno. Centro de Caseros también. Centro de Caseros impresionante. Imposible transitar, pero bueno, habría que hacerlo, pero siempre la zona del túnel, la parte principal. Sí, olvídate. Bueno, de hecho Rivadavia con el soterramiento del Sarmiento que tenés reducción de calzada. Para los que manejamos se nos complica bastante buscando alternativas, pero fueron mejorando un montón de cosas. Tenemos, bueno, el Metrobús, que se hizo en Matanza. Después, bueno, como hablábamos de Cava, que tiene, o sea, esta particularidad, el gobierno de Cambiemos, de mejorar lo que son las plazas, las calles. Hoy por hoy el lío lío de tránsito que hay en el Bajo, que está todo cortado. Con respecto a la plaza es, las mejoramos y luego las enrejamos, digamos. Ese sería sí, como el obviamente, factor porque común. tiene que ver con esto de lo que hablamos del gobierno de la superficie. O sea, mostramos que quede lindo, que esté perfecto. O sea, todo entra por los ojos, dicen. Entonces, cuando uno va caminando, cuando uno va manejando, decís, no está el pocito que me llevaba a China cuando me caía. Entonces tenemos esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el tema con respecto a la obra pública? El gobierno, o sea, prevé, por ejemplo, aumentar un 50% la inversión en infraestructura en 2018 a través de préstamos internacionales sumados a los que ya se pidieron con el BIP. Y lo que se va a buscar, obviamente, es incrementar alrededor de 1.000 millones al presupuesto para obras públicas. Lo que se quiere llegar es a un aumento en el PBI de 3,5%. Obviamente en obra pública, y tiran todo ahí como que el país va a crecer si ponemos todo en obra pública. El problema es que cuando hablamos de gobierno a la superficie es que lo que se ve es la obra pública. Uno va por la calle, vaya donde vaya, ve que se está trabajando. Pero en realidad este aumento del PBI, el aumento de financiamiento a cierto sector, termina desgastando en otros sectores. O sea, se termina como las partidas que van para obras públicas se termina sacando de otro lugar. Y es el caso de educación, de salud, de ciencia y tecnología. Con ciencia y tecnología ya lo hemos vivido bastante a principios de 2016, 2017 ahora. Habíamos visto que a diferencia con respecto a 2015, 2016 y 2016, 2017, hay aumentos de presupuesto en los que, como bien dice Nati, lo que es salud y educación aumenta menos que otro. Obviamente el aumento se da por inflación, ¿no? El aumento de presupuesto de la provincia de Buenos Aires está entre el 35 y 40% de 2016 a 2017, pero lo que es sector salud y educación aumenta bastante menos que lo que es obra pública, infraestructura, etc. Claro, y el juego que hay ahí atrás, por lo menos lo que veníamos analizando en programas anteriores, es que el aumento no solo se da en obra pública a través de endeudamiento, etcétera, obviamente siempre comparándolo con 2016, que se planchó, digamos, básicamente la obra pública. Y no solo eso, sino que el juego es incrementar el presupuesto en lo que es la parte de desarrollo social. O sea, la parte, digamos, el trasfondo del ajuste tiene que tener algún tipo de contención justamente a través del aumento de presupuesto de desarrollo social, como para que, bueno,
no haya tantos problemas, si se quiere, para el gobierno. Sí, bueno, por ejemplo, acá con educación tenemos que sí hay una variación nominal, en lo que hablaban de este aumento por inflación, todo del 4,4%, pero hay un recorte real en términos reales del 12,6%. Y con respecto a salud también tenemos un aumento nominal de 4,9%, pero el recorte real se está dando de 12,2%. ¿Qué significa? Que se fueron desbaratando distintos tipos de programas, por ejemplo, el Conectar Igualdad, que ahora ya lleva otro nombre. Tenemos, por ejemplo, en el caso de educación, el tema del perfeccionamiento docente, la formación docente se fue desbaratando. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero el plan Fines, yo era docente de Fines, por lo menos en Ituzaingó se redujo de 120 cupos en lo que eran en ese momento los módulos, a hoy que están alrededor de 25 más o menos. Así que hubo una fuerte reducción también en lo que es el plan Fines. Claro, y hablando con respecto al tema de educación, según la UNESCO, la educación encierra un tesoro. O sea, en tanto y en cuanto se les recomienda a todos los gobiernos que inviertan como mínimo 6% de su PBI en educación. Ya en 2015 estamos... En 2010 esa relación alcanzó el 5,39% del PBI y en 2015 llegó a 6,6%, o sea, estuvimos ya superándolos. Con respecto a cuando asumió, obviamente, este nuevo gobierno, ha caído drásticamente lo que es la inversión en educación. Bueno, hay una reorganización fuerte, ¿no? Ahora, aparentemente, se va a anunciar que cierran en Cava todos los institutos superiores de formación docente y son reemplazados por la universidad docente. Supongo que será mucho más centralizado y va a implicar reducción de personal. Exacto, y tenemos pensado también en base a eso, para próximos programas, un informe seguramente a través de Facundo Pajón, nuestro especialista en educación. Sí, el tema lo merece. Sí, la verdad que merece un trato especial, ¿no? Porque es un cambio importante en lo que es el producto de el futuro, vendría a ser de la enseñanza, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que va a servir para mí como ejemplo, como ejemplo a futuro de lo que puede llegar a implementar el gobierno nacional a través de Finocchiaro, ¿no? Que es el ministro de Educación Nacional. Obviamente. Entonces, bueno, nos encontramos con esto. O sea, todo lo que vemos es muy lindo, o sea, en la superficie se ve todo hermoso, pero parece un queso gruyère que cuando lo cortas empezás a tener huequitos. Bueno, esto nos sucede, por ejemplo, con el tema de educación. Con el tema de salud, exactamente lo mismo. O sea, se redujo bastante el presupuesto. O sea, siempre hablamos de valores reales, porque cuando vas a valor nominal, obviamente subió menos que el año pasado, pero cuando hablamos, o sea, teniendo en cuenta la inflación... Claro, el real es la diferencia justamente entre eso, entre la inflación, digamos, y lo que se aumenta. Exactamente. Y bueno, con el tema de salud también, o sea, prácticamente vas a los hospitales, no hay insumos, o sea, cada paciente tiene que llevarse sus propias cosas. De hecho, te encontrás con que ya están desbaratados. Y es todo un problema bastante grave con el tema de salud. Ahora también tenemos la cuestión del CUS, de la cobertura universal de salud. ¿De qué se trata la cobertura universal? Es común porque yo cuando escuché el anuncio dije, bueno, pero acá eso ya existe y se llama hospital público. Exactamente. Vamos a hacer algo como Estados Unidos, dijeron como el Obamacare, etcétera. Pero es algo que acá ya existía, existe desde... Y podemos decir que es una engaña pichanga, porque en realidad nosotros tenemos salud pública universal y gratuita, podemos decir. O sea, cualquier persona puede ir a atenderse a un hospital. De hecho, algo de las características que tiene nuestro servicio público de salud, el tema de los accidentes de tránsito, siempre tengas obra social, tengas prepaga, sea lo que sea, uno termina en el hospital público. Y además que es de calidad. Nosotros tenemos un hospital público de calidad donde tienen los mejores eminencias. En clínicas que no se puede resolver algún problema de salud, siempre uno termina recurriendo, obviamente, al hospital público. Especialistas decían que esto apuntaba a una privatización a largo plazo, ¿no? Que supuestamente cuando todos tengan la cobertura universal, el hospital ya va a pasar a ser exclusivamente de la gente que la tenga. Seguramente, a pesar de que se llame universal, no va a amparar a extranjeros, por ejemplo, y después puede aspirarse o conducirse hacia un sistema en el que haya una cobertura básica para todas las personas y después determinadas operaciones pasen a estar aranceladas. Exactamente, porque nos vamos a encontrar con que
para ingresar, que es una tarjeta que te dan estilo la del carnet de la obra social, necesitas tu DNI. Extranjero, que todavía no tenga su DNI o que esté indocumentado, o sea, se va a encontrar que no va a poder atenderse. O sea, hoy por hoy cualquier persona que llega, la tienen que atender. Entonces te encontrás con eso. Primero tu DNI, o sea, se tienen que empadronar. O sea, cualquiera que se cuelga o está de acá para allá y no accede, o sea, vas a encontrarte yéndote al hospital y te van a decir no estás empadronado, ¿dónde te atendemos? Uno de los primeros problemas que vamos a encontrar. Segundo, o sea, el tema del PMO, que se ve mucho en los que son obras sociales y en las prepagas, o sea, hay ciertas prácticas que se cubren, el resto hay que abonarlas. Por ejemplo, en el caso de radiografías, las obras sociales te cubren 2 por año. Por PMO es lo que está prescripto. Claro, el PMO que es el plan médico obligatorio. O sea que sí o sí cualquier obra social lo tiene que cubrir. Entonces vos te hiciste 2 radiografías por año y la tercera vas a tener que pagarla porque no está dentro del PMO. Entonces ahí vas a encontrarte con esta cuestión que quizás, ya te digo, sea un coseguro. Hoy por hoy los coseguros aprobados por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para cualquier obra social están rondando entre los 80 y 200 pesos. O sea, para una obra social que se supone que ya le descuentan al trabajador por recibo de sueldo. Son temas interesantes para tener en cuenta, sobre todo porque los gobiernos con los que el gobierno se compara, Alemania, Francia, etcétera, el mundo al que tenemos que estar integrados, no funciona de esa manera, no funciona con una cobertura de salud gratuita. Si bien ahora estamos en un contexto de fuerte avance sobre los derechos sociales, los derechos laborales y el estado de bienestar, en los países que son puestos como ejemplo, esto ya lo dijimos en los primeros programas en cuanto al tema económico, son países que tienen una cobertura de salud sólida que también genera igualdad a la hora de atenderse y genera bienestar social y poca conflictividad social. Los países donde se condena a un grupo de la población cada vez más grande, porque cada vez hay más desempleo, etcétera, se los condena a condiciones cada vez peores, son países que no funcionan. Es un cuento inverso al que están diciendo las autoridades. Un país inviable, digamos. Es un país inviable. Claro, y que el tema de la salud, o sea, hay países, por ejemplo, en una de las notas que yo leía, que toman el modelo colombiano como un modelo ejemplo y se mueren personas impresionantemente porque no pueden acceder a una guardia. Y entonces tenemos este problema. O sea, nosotros no tenemos ese tipo de problema. O sea, cualquier persona puede acceder al hospital público, se puede atender. Entonces, este tema que ya se implementó, el CUS se implementó en Guaymallén, en Mendoza. Hoy hablábamos de nuestra querida Mendoza, tan amarilla ella. Y bueno, nos encontramos con esta cuestión de que se implementa esto y va a haber una inequidad social impresionante, porque en última instancia el que se va a atender es el que puede pagar. Claro, el éxito de los modelos tiene un trasfondo ideológico y político. Cuando alguien presenta un modelo como exitoso, no explica exitoso para quién. Es difícil un modelo exitoso para todo el mundo. Siempre cuando se implementan modelos educativos, de salud, económicos, hay un sector que es el menos favorecido por esa implementación del modelo. Lo interesante son los modelos que permiten favorecer a la gran cantidad de la población y favorecer menos o no favorecer a los que están más arriba. Los modelos, por ejemplo, cuando se plantea como modelo exitoso el modelo mexicano. Bueno, en mexicano tenés una tasa de pobreza altísima. Exitoso depende de dónde uno lo mire. Exactamente. Y bueno, y esta cuestión también con el plan remediar, o sea, con el tema de los remedios. O sea, hoy sabemos que las personas más vulnerables acceden a los remedios gratuitos o en muchos de los casos con un descuento importante. Entonces también eso se va a entrar todo digitalizado, como le llaman ellos, o sea, con un médico de cabecera, historia clínica. Pero si ya hoy lo vemos esto en PAMI, está saturado, o sea, quitaron médicos de cabeceras, o sea, atienden aproximadamente cada médico de cabecera 1000 pacientes por mes. O sea, imagínate esto llevado a gran escala. Bueno, y recuerdo en esto una frase de Macri pocos días y meses, un mes y medio más o menos antes de asumir, que decía que estamos a meses de que te atienda un robot en la guardia, ¿no? Así que bueno, pasaron los meses todavía y no apareció el robot, y no solo que no apareció el robot, sino que está explotado, ¿no? Es la estrategia de la modernización como escudo del ajuste, que se está implementando en todas las esferas del gobierno.
detrás de lo que es como un tema que cala hondo, que es simpático, que estamos modernizando el Estado, que vamos a ser más eficientes, detrás del escudo de la modernización, lo que en realidad se pasa son los ajustes, la receta del FMI, la receta del Banco Mundial, que ya sabemos cómo terminaron en Latinoamérica en general y acá en particular. Exactamente, y de baratar esto que nosotros tenemos, o sea, como punta de lanza quizás para todos los países latinoamericanos, sobre todo la educación pública y la salud pública. Entonces, lo más importante y lo que quiero recalcar es cuando vayan caminando y vean una obra pública y no sientan el pocito debajo de la rueda del auto, o puedan ver, decir, qué lindo que está quedando todo esto, las isletas con flores. Pregúntense qué es lo que por atrás se está desbaratando. Porque donde hay una obra pública también hay algo que se está desbaratando, sobre todo en este gobierno neoliberal. Exacto, porque recordemos que, entre otras cosas, lo que estuvimos hablando en programas anteriores, se estuvo tomando demasiada deuda, digamos, y anda a pagarla, ¿no? Después. Exactamente. Del puesto 23, provincia de Buenos Aires, de endeudamiento. Y nosotros, y como país como Y Argentina primero. campeones mundiales, ¿no? Campeón Si mundial. no salimos campeones en Rusia 2018, tenemos por lo menos salir campeones. campeón mundial de la deuda. Vamos a hacer una salvedad, ¿no? Porque tomar deuda para infraestructura no es en todo ilógico. De hecho, mucha infraestructura tiene que hacerse mediante deuda. Lo que acá sucede es que hay una fuerte toma de deuda para la bicicleta financiera, para el giro de Claro, se divisas de presenta las como que empresas. la deuda, digamos, es para hacer obras, Exactamente. pero el Sí. porcentaje de obras es menor Exactamente. y sobre todo se va para afuera, digamos, a través de la Por bicicleta supuesto financiera. que con la plata que entra de deuda se hacen obras públicas, pero es un porcentaje menor. El 70% de la deuda que se toma es o para bicicleta o para giro de dividendos. Entre el otro 30% se divide un mínimo obra de infraestructura, un mínimo gastos corrientes, y bueno, pero el grueso y un mínimo, creo que es menos del 20% inversión productiva. Inversión productiva está totalmente parado frente al rendimiento que te puede otorgar una LEVAC o un plazo. Es que ¿quién va a invertir, digamos, francamente, quién va a invertir, arriesgarse en un mercado que se está achicando cada vez más, cuando vos tenés una LEVAC que te da 27, 28% fácil, y en un año, digamos, salís ganando como un campeón, y en dólares, básicamente. Y bueno, y eso es lo que pasa, o sea, como decía, invertir en obras públicas no está mal, obviamente que le mejora la calidad de vida a las personas, o sea, reduce un montón de accidentes de tránsito, por ejemplo, el caso de los túneles para cruzar los pasos nivel, o sea, soluciona un montón de cosas. El Metrobús ha solucionado una cuestión de tiempo, que es un factor escaso hoy por hoy en la vida de los seres humanos, pero se está desbaratando cuestiones importantes, o sea, se está desbaratando el país en cuestiones que son fundamentales, necesidades básicas como es la educación y como es la salud. Bueno, entonces dejamos por acá la columna, salió la verdad excelentemente bien. Nati, ¿te sentiste cómoda? Sí. Bien. Muchas gracias. No, Muchas Le gracias a agradecemos ustedes. a la politóloga Natalia Palomo, que es también docente del UNLAM e investigadora y, como nombraba al principio, víctima del ajuste del CONICET, porque hay que decir, digamos todo, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas también hay que decirlas. Así que, bueno, pasamos entonces a Astronauta Suburbano con Caretas.